Se abre la sesión. Y tenemos ya quórum. Están el senador Galilea y el senador Durana conectados. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Sí, en relación a la cuenta es en relación al asunto en tabla. Buenos días. Senador Boe, bienvenido. Y es un documento que ya se envió a los señores senadores por correo electrónico y también vía WhatsApp, que son el documento que nos enviaron los representantes del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel y Juan Pablo Loyola. Contiene las propuestas preparadas. Tiene que acercarse más al micrófono porque no están escuchando los senadores. Me estoy refiriendo a las propuestas preparadas en base a las inquietudes y planteamientos que surgieron en la sesión de ayer. Y eso es lo que debo informar. Perfecto. Entonces, el contenido lo vamos a ir viendo durante la sesión. Yo propongo que partamos viendo las indicaciones del Ejecutivo sobre la base de lo que hablamos ayer, la redacción que está propuesta. Entonces podríamos ir viendo punto a punto. Pedro nos envió la redacción, no sé si la tienen ustedes. Sí, yo. Felipe, ¿tú la tienes o no? La propuesta de redacción que envió Catherine. Felipe Arboe, ¿nos escucha o no? Ya, ¿hay problema con el audio con el senador Arboe? ¿Ah? Ya, Felipe. Yo sí tengo la propuesta. Ya, senador Durán la tiene. Rodrigo, tú la tienes, ¿no? Tiene que prender el micrófono. Ya. Oye, yo tengo lo que mandaron por el chat, por el WhatsApp de Economía, que me imagino que eso es lo que vamos a revisar. Sí. Y no sé si están conscientes de que Felipe Arboe dice no escuchar nada. No sí, sé estamos si conscientes de eso. Están resolviendo el tema del audio con Felipe Arboe. ¿Por qué no lo llama por teléfono al senador Arboe? Porque no podemos él no se escucha. No podemos sesionar si un senador estando presente no está escuchando, porque no lo podemos excluir del debate. Así que tenemos que resolver el problema técnico. Quizás es la mejor manera de sesionar. Que no nos escuchemos, dice. ¿Cómo dicen diálogo de sordos? ¿Es la expresión? Felipe, ¿nos escuchas? Senador Arboe. No escucha nada. ¿Lo pudo ubicar o no? ¿Ah? Sí. Senador Arboe. Yo estoy bien. Ya, Rodrigo está escuchando. Felipe, ¿nos escuchas o no? Ya, hay un problema con la conexión. Tiene que subir el audio. Bueno, ahí se salió a entrar de nuevo. Ya, esperemos que ingrese y seguimos. Ya, Felipe se va a conectar nuevamente, lo vamos a esperar y vamos a poder continuar con la sesión. Felipe, ¿nos escuchas? Felipe, senador Arboe, no escucha nada. Felipe, ¿escuchas? No está escuchando. A ver, vamos a enviarle un mensaje. Tiene un problema con la conexión. Felipe.
A ver, vamos a ver. No, el micrófono de la aplicación no está silenciado. Te escuchamos, Ahora Felipe. lo ¿Tú nos escuchamos, escuchas a Felipe. nosotros? No, yo escucho solo a través del teléfono. Ya. Ok, ¿Y gracias. tu computador está? Pregunta si el computador lo tiene con. ¿Ya? ¿Nos escuchas ahora, Felipe? No, no está escuchando. Yo creo que tiene que subir el volumen tiene que subir el volumen de su computador. Eso es lo que está fallando. Ya vamos a suspender la sesión mientras resolvemos los aspectos técnicos.
Iniciamos la sesión. Catherine tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que hicimos fue eliminar el artículo 22, que era de disposiciones varias, y pasarlo al cuerpo de la ley. En el caso específico del artículo 4, que regula la solicitud de portabilidad, que podría ser tan simple como una llamada del cliente por teléfono a un nuevo banco y decirle, sabe que yo estoy interesado en hacer portabilidad, pero no tengo mis datos, así que consigo todo usted. Lo que estamos interesados es que el cliente, sin necesidad de hacer más trámite, con solo esa solicitud, se faculte al banco de pedir 2 certificados al nuevo proveedor. Pedir el certificado de liquidación, por una parte, y por otra, el certificado de pago del impuesto de timbre y estampilla, que lo que muestra es que ya pagó el impuesto de timbre y estampilla en el crédito original, por lo tanto no tiene que volver a pagarlo en un refinanciamiento. Esos 2 certificados es importante que el nuevo proveedor esté facultado para requerirlos. Entonces, simplificando la redacción, nosotros escribimos... agregamos un inciso segundo y un inciso tercero al artículo 4 que trata sobre la solicitud de portabilidad. Y lo que agregamos fue, una vez que el proveedor reciba dicha solicitud, deberá requerir directamente al proveedor inicial el respectivo certificado de liquidación, en caso de que éste no hubiera sido entregado por el cliente o hubiera perdido su vigencia. Lo mismo aplicará para el certificado de pago del impuesto de timbre y estampilla que se refiere al numeral 17 del artículo 24 del decreto ley número 3475 de 1980 que modifica la ley de timbre y estampilla contenida en el decreto ley número 617 de 1974. Las facultades para solicitar los documentos antes referidos se mantendrán vigentes mientras se encuentre en curso el proceso de portabilidad. El proveedor deberá eliminar los documentos una vez concluido dicho proceso. Ya, entonces estamos salvando el punto que le interesaba al senador Arboe, que nos aseguráramos de que esos documentos fueran eliminados una vez que se cierre el proceso de portabilidad. Esa por una parte es una propuesta. Pero vamos punto a punto. Vamos con el punto 1. Primero, el certificado de pago de timbres y estampillas es fácil o sea, está a la vista, los bancos lo proveen con cierta facilidad, porque esto se paga, por ejemplo, si es el notario el que tiene la obligación de pagar. Uno parte del supuesto que ya está pagado, pero los bancos lo proveen con cierta facilidad, ese certificado. Sí, de hecho, hoy día ya existe este certificado, lo único que nosotros le estamos facultando para que lo pida el banco en nombre del cliente, pero además después en las normas del consumidor vamos a ver que le estamos alargando la vigencia al certificado de manera que tenga la misma vigencia que los certificados de liquidación y no se venza en medio del proceso de portabilidad. ¿Quién provee ese certificado? ¿Quién emite el certificado? El Servicio de Impuesto Interno. Ya, y el banco acreedor, el proveedor inicial lo solicita entonces. O no, perdón, el nuevo proveedor lo solicita directamente a Impuesto Interno. Nuevo. Exacto. Sí, el nuevo. Y es relativamente fácil, o sea, está asociado a una operación. Sí, al número de operación del crédito inicial. Y nosotros revisamos esta redacción con el Servicio de Impuestos Internos. Y estaban ok. Ya, pero lo que pasa, ¿por qué digo esto? Porque usted dice que el nuevo certificado se lo solicita, se le requiere directamente al proveedor inicial. Sí. Y lo mismo aplicará para el certificado de pago de impuesto de timbre estampilla. O sea, si uno con esa reacción se entiende que se le pide al proveedor inicial, pero usted me dice que se le pide impuesto interno. El proveedor inicial lo emite porque en realidad lo que le está diciendo el proveedor inicial es que él pagó el impuesto por esa operación al Servicio de Impuesto Interno. Perfecto. Ahí queda claro. Entonces, el proveedor inicial es el que entrega ambos certificados. Exacto. Ya. Sobre el primer inciso, ¿algún comentario?
Presidente, Sí, senador Durana. Sí, en concreto, el proveedor inicial es el Banco 1. la redacción. ¿Ah? Pero En inicial el Banco concreto, 1, el sí. proveedor inicial es el Banco 1 Sí, y a él le solicitan los dos certificados. sí. Así es. Ya, Ok. sobre la redacción, ¿hay algún comentario? ¿Está conectado el senador Arboe? Ya, lo que pasa es que le debe ir votando y resolviendo, pero no sé si el senador Arboe está conectado. ¿El senador Arboe? Ya. Entonces vamos a resolver. Y la senadora Rincón está Sí. esperando. ¿Habría acuerdo para aprobar esta norma? Este inciso es inciso segundo y tercero del nuevo artículo, perdón, nuevo al artículo cuarto. Entonces agregaría, estamos hablando del punto 1, el primer inciso que se agregaría como nuevo inciso segundo. Pero al Yo artículo estoy de acuerdo. al artículo 4. Sí, al artículo cuarto, no el 22. Ya, habría acuerdo entonces. Sí. Estamos de ¿Sí? acuerdo. Senador Durana, ya, entonces, unánime, 4-0. Ya. Segundo inciso. La ¿Me facultad escuchan o no? Sí, perfecto. Ya, ok. Las facultades para solicitar los documentos antes referidos se mantendrán vigentes mientras se encuentre en curso el proceso de portabilidad. El proveedor deberá eliminar los documentos una vez concluido dicho proceso. ¿Se entiende que en toda hipótesis debe eliminar esos documentos, aun cuando la operación prospere? Catherine, Sí. ¿no requiere mantenerlos de respaldo? Entendemos que una vez No requiere- entregados los créditos ya no era relevante, porque el certificado de liquidación lo que da es una foto de la situación financiera del cliente al solicitar todos esos créditos. Ya, Pero o sea- una vez que ya pasó y le otorgaron otros nuevos créditos, esa situación financiera ya se torna irrelevante. Pregunta, bienvenida, senador Rincón. En caso que prospere la operación, ¿no es necesario? Porque la hipótesis del senador Arboe era que no prosperaba la operación, y era un dato sensible, de carácter privado, el titular era el acreedor, y por tanto el nuevo banco, si no prosperaba la operación, no tendría por qué mantener esa información. La pregunta, en caso que prospere la operación, ¿el banco al menos no requiere mantener el certificado como respaldo, por ejemplo, al pago realizado? No, respaldo del pago realizado no, porque los pagos van a estar respaldados por el certificado de pago que le emita en el momento de los pagos. Sí, estoy de acuerdo, pero Ahí va a para... haber otro documento que se llama actualización de deudas, que va a ser justo un día antes de pagar para fijar los montos por los cuales se va a pagar. Perfecto. Entonces, todo está directamente relacionado con este certificado. Senador Arboe, Ahí sí. Mira, yo estoy de acuerdo. Tengo la misma duda que el presidente en el sentido de que el sentido de mi observación de ayer era que los documentos solicitados en el tiempo intermedio antes de la aceptación de la oferta, si no se materializaban, tenían que devolverse o destruirse, devolverse. Pero también me surge la duda. Yo creo que me da la impresión, Catherine, que una vez que la operación ha quedado perfeccionada, digamos, no debiera devolverse esa información, o sea, o podría devolverse si la pide el crédito, que generalmente la información es de él, pero no pondría como obligación la eliminación de la misma. ¿Les parece entonces cambiar la frase por el proveedor deberá eliminar los documentos en caso de no prosperar el Eso. de portabilidad financiera? ya, Eso es, repita eso para es. anotar acá, en caso de no prosperar, Dicho proceso. O devolvérselo al titular, cuidado, si más que eliminarlos, tiene que devolvérselo al titular. Oye, pero yo creo que eliminar es más fácil que devolver, ¿ah? Presidente, Sí. Porque devolver igual puede mantener una copia. En cambio, lo que tiene que hacer es eliminar. Pues así, eso no va a ocurrir, no los van a eliminar, informáticamente va a ser muy difícil pillarlo. Sí. Senador Galilea. no, que yo ahí quería hacer una distinción, porque en la práctica estamos hablando de dos documentos en el inciso anterior. Estamos hablando Son los dos. del certificado de que se pagó el impuesto timbre y estampilla
que no tiene ningún sentido hablar de eliminar, ni siquiera guardar, devolver nada, porque es un documento público y que tiene efectos contables y que probablemente por normas tributarias tiene que mantener el certificado de liquidación de deuda, de la deuda vigente del deudor a un determinado momento. Ese es el documento que no sé si, yo también tengo la duda si la palabra es eliminar, pero ya está bien. Ese sí, pero no aplicaría esa misma norma respecto, o sea, la especificaría respecto de ese documento, porque creo que respecto del certificado de que se pagó el impuesto de timbre de estampilla, ese es un documento que tiene tiene aristas tributarias que van más allá del tema de la portabilidad. Por lo tanto, Sí, yo lo especificaría y no sé si hablaría sino que simplemente diría que devolverá al cliente el documento de la certificación de deuda, como quieran, pero eliminar parece un poco... Sí, yo estoy de Senador acuerdo, Arboe. perdón, presidente. Senador Arboe. Sí, yo estoy de acuerdo y haría la distinción porque si la operación no se perfecciona, no va a haber ningún tipo de documento de timbre y estampilla, porque no se suscribió el crédito. En consecuencia, no habría ese documento. Karen, ¿o me equivoco? Sí estaría ese documento porque ese documento es el que prueba que en el crédito original ya se pagó el impuesto Bueno, sí, ya, está y bien. es solo para no pagar el impuesto por el refinanciamiento. Bueno, en ese caso entonces, da lo mismo, pero uno que podría plantear es que esos documentos se le devolverán al titular. Ya. Porque si se le plantea de esa forma, el titular podría ir ya con sus documentos a otro banco a pedir otra portabilidad. Claro, hagamos eso, mejor, entonces. Sí, pero mira, yo estando de acuerdo con lo que planteó el senador Galilea, el senador Arboe, tengo una duda respecto de el verbo de devolver en vez de eliminar. ¿Por qué razón? Porque el devolver tiene sentido cuando todos estos trámites se hacían con papel, o sea, había un certificado en papel que se enviaba y por tanto había un certificado materialmente tangible, podríamos decir, que daba cuenta de lo que ahí se certificaba. Pero ahora lo que hay son certificados electrónicos que se envían por medios electrónicos. O sea, entonces, ¿cómo se devuelve? Es como, ¿se devuelve qué? Se le devuelve un documento electrónico que además el banco puede tener. En cambio, el eliminar a mí me convence más, porque lo que le estamos diciendo al banco, usted banco, si no prosperó la operación, tiene que borrar la información a la cual tuvo acceso, de la cual usted no es titular. Me parece más drástico, pero me parece que tiene que ver con los medios electrónicos con los cuales hoy día se realizan estas comunicaciones. Porque la mayoría de estos certificados hoy día son certificados electrónicos, que tienen un código de barra que se puede, para todos los efectos, establecer su veracidad. No se entregan materialmente. Un banco va y le manda un mail a otro o a través de otro mecanismo de comunicación y le envía un papel que en rigor, un papel entre comillas, porque no viene de los árboles, sino que está en la pantalla de un computador. Entonces, eliminar me parece que es un verbo más drástico, pero da cuenta de lo que plantea el senador Arboe, que el banco no puede retener información a la cual tuvo acceso por una operación que no prosperó y por tanto de la cual no es titular. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay que ver cuál es el verbo rector, porque devolver supone que hubo un acto previo donde la persona o el banco le entregó previamente un documento y técnicamente quien entrega el documento es el banco y no la persona, entonces no se le puede devolver a la persona algo que ella no entregó. Pero hay que buscar un verbo rector, creo, con el sentido de que el banco que llamábamos correspondiente, que no deberíamos llamarlo así, el banco segundo con el cual no prosperó la operación debe eliminar de sus registros dicha información y entregará a su titular los documentos referidos. Ya, entonces eliminará de su registro esta información y entregará al titular los documentos referidos. No entregará, para que no haya discusión de quién es el titular, entregará al... No, que desde el punto de vista de la ley de datos,
los titulares de datos son los dueños, los dueños de datos son las personas, el titular de los datos. Sí, Se le pone el devolver al titular de los datos, punto. Con eso queda, y eso en nomenclatura internacional. ya, no puede haber confusión porque el otro banco, el banco tenía acceso a esa información y de hecho, perfecto. No, los datos son de las personas, indistintamente que los administren, los traten instituciones distintas. Pero cuando tú hablas del titular de datos, es la persona natural. ¿Les parece que escribamos acá, el proveedor deberá enviar al cliente por medios electrónicos sin mantener copia alguna de la información estos documentos en caso de no prosperar el proceso de portabilidad? Está bien, está muy bien. Yo lo redactaría al revés. En caso de no prosperar ¿Ya? ¿Se fija? Lo partiría al revés, pero el sentido me parece estupendo. A lo Yoda. Queda más claro en todo caso. Sí, Efectivamente, sí, en es caso, verdad. hay que poner la hipótesis primero, esa palabra que el senador Galilea siempre Ya. dice que yo menciono. La hipótesis en que se aplica la norma, partamos señalando cuál es la hipótesis y después señalamos el efecto. Ya. Entonces, Oye, si desaparezco un minuto es porque voy a intentar nuevamente conectarme al computador porque el comparado lo tengo en el iPad y como están ustedes ahí no tengo el comparado. Ya, Estoy tratando de perfecto. hacer el cambio, ¿ya? Por si acaso. Perfecto. Ya, entonces, ¿habría acuerdo con esa redacción? Es que ¿cuál sería la Vamos, redacción, Catherine, ¿puede leerla para presidente? que el secretario tome nota? Perdón, Senadora Rincón. gracias, presidente. Como me integré después de una complicación técnica y me estoy enchufando en la conversación, si pudieras hacer un resumen antes para seguirlos, Álvaro, porque entendí la discusión, pero no sé dónde están. Ya, se envió por Pedro una propuesta de redacción elaborada por Catherine, por el Ministerio de Hacienda, sobre lo que ayer conversamos, recogiendo los comentarios que hicimos los distintos senadores. Esa propuesta contiene 5 números. En el número 1 se proponen 2 incisos nuevos para el artículo 4 y se elimina el artículo 22, el número 2. Entonces, el primer inciso ya lo aprobamos. Y estamos ahora viendo el segundo inciso del número 1, que empieza con las palabras las facultades para. Ahí el senador Arboe ha hecho referencia a la necesidad de precisar el lenguaje, porque la obligación de eliminar los datos o los documentos y devolvérselos a su titular es solo en la hipótesis que no prospere la operación. Felipe, te estamos viendo en 2 cámaras. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Sí. Bueno, entonces, estamos ahora en el inciso segundo del número 1. Hay 2 incisos propuestos para el artículo 4. No sé si Jimena, tú tienes la copia ahí. La tengo. Ya, estamos viendo la facultad. Entonces, le vamos a pedir a Catherine ahora que lea la redacción propuesta sobre la base de lo comentado por el senador Galilea y el senador Arboe. Ya. Catherine. Las facultades para solicitar los documentos antes referidos se mantendrán vigentes mientras se encuentre en curso el proceso de portabilidad. En caso de no prosperar el proceso de portabilidad, el proveedor deberá enviar al cliente por medios electrónicos y sin mantener copia deberá enviar al cliente por medios electrónicos aquellos documentos y sin mantener copia de ellos. Sin Ya, y no mantener- podrá mantener copia. sin mantener de los mismos. No podrá. Y yo pondría, en caso de no prosperar este proceso, para no Ya. repetir el proceso, en caso de no prosperar este proceso, y ahí acogemos la reacción. Ya. El senador Galilea había hecho referencia a otro tema, que era el tema de la ley del certificado, timbre de estampillas, de haber pagado el impuesto de timbre de estampillas. Yo entiendo que las facultades se refiere a ambas. Por tanto, Sí. no hay que distinguir entre una y otra. Porque la facultad de solicitar estos certificados se mantiene vigente mientras se encuentre en curso el proceso de portabilidad. Claro. La duda es si además le exigimos devolver y eliminar el certificado de impuesto de libre timbre de estampilla. Eso es lo que usted había planteado, senador Galilea, ¿no? No sé.
en la medida que no exista la palabra eliminar y que el banco original y todos tengan copia del pago del certificado del pago de timbre y estampilla, ahí no hay ningún problema. Sí, lo que me interesaba era aclarar de que no puede haber una eliminación total de ese tipo de documentos que tiene aristas tributarias y qué sé yo. Entonces, tiene que quedar claro de que esta obligación de no mantener copia es del potencial nuevo acreedor financiero, por así decirlo. Y punto, con eso me quedo tranquilo. Vamos a proceder a leer la redacción. Sí, Álvaro Lavaler. Sería para el segundo inciso que se incorpora en el artículo 4, sería el siguiente. Las facultades para solicitar los documentos antes referidos se mantendrán vigentes mientras se encuentre en curso el proceso de portabilidad. Más alto. Repita un poco más, con más Perdón, fuerza. ya. Las facultades para solicitar los documentos antes referidos se mantendrán vigentes mientras se encuentre en curso el proceso de portabilidad. En caso de no prosperar este proceso, el proveedor deberá enviar al cliente por medios electrónicos esos documentos y no podrá mantener copia de ellos. Ya. Dice, ¿y no podrá? Y no podrá. No podrá ¿Y mantener no sería copia. mejor no pudiendo mantener? Es y no podrá o no pudiendo. Y no Hay que podrá. elegir. No. Es que no podrá es más imperativo. El Ya, pero tiene pudien- que poner el ilativo, porque si no, Y no podrá, y no podrá. Si no queda mal. Y no podrá mantener copia. Ya. Vamos a someter a votación esta... Por eso Álvaro es y no podrá o no pudiendo. Son igual de imperativos, pero tienes que poner el i. Y no podrá. Lo vamos a proponer la redacción y no podrá. Ya, entonces vamos a someter a votación. ¿Habría acuerdo, digo yo, para economía procesal con esta redacción? De acuerdo. ¿Podemos aprobarla por unanimidad? Ya, ahí Felipe puso una manita para arriba. Ya, listo. Entonces, Vamos para a ver, ¿no? El efectos, senador Arboe, que está poniendo unos deditos para arriba y para abajo de acuerdo a las votaciones. presidente, Oye, Alboe, ¿cómo hiciste eso? Te tenemos doble. Mira, en no, el Zoom aparece. déjeme apagar esto. No. ¿Sí? Lo que pasa es que en la parte, en la pantalla, ustedes van a tener una parte que dice silenciar, detener video, compartir, participante, y después hay 3 puntitos más. En los 3 puntitos Ahí más, está. ahí aparece, dice, no, un segundo, dice participar. Reacciones. Y ahí están aplausos Sí, ahí ya. o dedo para arriba. Veo que el Pero senador que está el dedo lea, abajo. ya aprendió porque lo está ubicando. Bueno, sigamos. Entonces, damos por aprobada esa redacción. ¿Ya? Avancemos. Después se plantea en el número 2 eliminar el artículo 22, porque el contenido del 22 se pasó al artículo 4. Al cuarto. Así que eso es coherente con lo que habíamos aprobado recientemente. ¿Habría acuerdo? Sí. Ahora, ahí hay un tema que es la referencia a la ley del consumidor. ¿No? Ya. que para efectos del seguimiento de lo que ha sido esta discusión particular, este artículo 22 que la comisión acaba de eliminar fue objeto de 4 indicaciones del Ejecutivo. Sí. Las 54 y las 55 son materias referidas a lo que era el inciso primero de este artículo que se eliminó. Entonces, la correspondería en consecuencia darlos por rechazados. Sí. Y apoyar en las indicaciones 56 y 57, que contienen materias precisamente que son las que se vieron y que se traspasan al artículo 4, aprobar esas indicaciones con modificaciones es la forma en que lo hizo la comisión. Así lo O sea, entiendo. con la nueva redacción, ya. Lo que está explicando Pedro es el efecto de la votación que tuvimos, que es que las indicaciones 54 y 55 se entienden rechazadas y las indicaciones 56 y 57 se entienden reformuladas con la nueva redacción. Entonces, para todo el efecto... ¿Ah? ¿Cómo O sea, quedaría en la lo- nueva redacción? ¿La que ya leyó o estamos Sí, hablando de lo que otras? lo que ya se leyó. Él está Ya, explicando ok. cómo tiene que interpretarse la votación respecto de las indicaciones. Se Ok. rechazan las 54 y 55 y las 56 y 57 se aprueban con la nueva redacción que es la que leímos. Eso es lo que... Al artículo 4. ¿Ya? Entonces, para todo el efecto, con la misma votación,
podemos dar por aprobada lo que está planteando Pedro. Ya. Pero tengo una duda, presidente. Sí. En el artículo 22, que lo estamos eliminando entero, habían referencias no solo al artículo 4, que son las que acabamos de ver, sino que también habían referencias al retracto, que modificaban al artículo 8. Así es. Entonces no veo en la redacción que mandó Hacienda ninguna modificación o adición o alguna referencia al artículo 8. Entonces quería saber si es que ya esa parte le quitó toda, quedó eliminado todo, o si va a venir una modificación también al artículo 8. Sí, y otro punto, y además nos hace referencia a la ley del consumidor que sí estaba en el 22 original, que es lo que planteó ayer el senador Arboe. Entonces, Catherine, sobre ese punto, sobre esos dos puntos. Sí, gracias, presidente. Sobre el punto del retracto, queda solucionado con esta frase que es la que acaban de redactar, en caso de no prosperar el proceso de portabilidad. Esa hipótesis logra capturar el caso en que se retracta y varios otros de los casos que salían mencionados uno a uno. Y respecto de la aplicación de la normativa del consumidor, el artículo 28 dice que esta ley se considerará como una norma de protección de los derechos de consumidores para efecto de lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 19.496, que son todas las facultades de sancionar del CERNAC, y la que se aplicará supletoriamente a esta ley, o sea, la ley del consumidor, en lo que no fuere contrario a sus disposiciones. Entonces no era necesario explicitar ese punto específico y más bien llevaba a confusión, y porque ya está contenido en el artículo 28 esto de que se aplica supletoriamente la ley del consumidor. Sobre este punto, el senador Arboe. Sí, yo ahí tengo un punto, porque, insisto, creo que la experiencia que hemos tenido en las relaciones de los consumidores, particularmente con la industria financiera, es bastante negativa. Termina esto judicializándose. De hecho, el CERNAC financiero nunca funcionó en la práctica, dado que ningún banco o institución financiera quiso suscribirlo voluntariamente, el famoso sello CERNAC, ¿se acuerdan? En consecuencia, yo no eliminaría la referencia explícita, porque eso puede generarnos un problema. Yo creo que en este caso lo que abunda no daña, porque más allá que uno diga que la ley es supletoria, debiese establecerse expresamente como habíamos comentado ayer, que decir que esta situación no obsta al derecho que tiene todo consumidor para poder retractarse de conformidad a lo establecido en el artículo 17, letra D, de la Ley sobre Derechos del Consumidor. Creo que es mejor dejarlo explícito, probablemente en el artículo 8. Ya, pero mira, hagamos lo siguiente, como esto se tiró al cuarto, y hay que ver dónde vamos a ubicar esto, cuando veamos el artículo 28, veamos precisamente este tema, porque en el artículo 28 vamos a ver cómo se aplica la ley del consumidor. Y lo que plantea el senador Arboe es que hay que ser más explícito. ¿Cuál estamos viendo entonces? ¿Ah? ¿Cuál estamos viendo entonces? Estamos en el 22, y se eliminó el 22. Y al eliminar el 22 se eliminó la referencia a la cual hace mención el senador Arboe. Entonces dejemos ese tema pendiente, porque lo que plantea tiene mucho sentido. Dejémoslo pendiente, y cuando veamos el 28, cuando el 28 vamos a ver el tema de la ley del consumidor, veamos si es necesario precisar, ya sea en el mismo artículo 28 o en otros artículos de la ley. ¿Te parece, Felipe, como metodología? Ok. ¿Ya? Ya, avancemos entonces al número 3 de las indicaciones propuestas, la nueva redacción propuesta por el Gobierno. Ya. Presidente. Adelante. Sí, gracias. la palabra. Lo que estamos haciendo acá es determinar de una forma más general los contenidos del reglamento para que se haga cargo de todos aquellos contenidos que sean necesarios para la correcta aplicación de la ley, y dando solo algunos ejemplos. De esta manera queda con que el reglamento que dictará el Ministerio de Economía conjuntamente con el Ministerio de Hacienda regulará todos los aspectos necesarios para la correcta aplicación de esta ley, incluyendo materias tales como los requisitos y plazos de las notificaciones, comunicaciones o aceptaciones. Asimismo,
el reglamento regulará de manera específica distintos tipos de productos financieros en caso que sus particularidades así lo justifiquen. Entonces, además, nos estamos haciendo cargo de la preocupación que tenía la senadora Rincón. Sí, quedó más clara esta redacción. Sobre este punto, lo que en la minuta, en el punto 3, está la redacción original y la que es la de reemplazo. Entonces, la que vamos a someter a votación es la de reemplazo. Senador Alboe. Sí, yo respecto a la segunda parte de la indicación del Ejecutivo, precisaría un poco cuando habla de asimismo el reglamento regulará de manera específica distintos tipos de productos financieros en caso que sus particularidades se lo justifiquen. Yo diría distintos tipos de productos financieros establecidos en la presente ley. Porque si no podría ocurrir que se entienda que esta norma, que el reglamento podría regular materias que no hemos discutido en esta ley que sean otros tipos financieros. Ahora, bueno, aquí vamos a tener un problema de que vamos a repetir dos verbos, pero ¿son productos financieros establecidos en esta ley o regulados por esta ley? Porque esta ley no establece... Son establecidos porque los estamos creando. Yo tengo ahí una duda No sé si estamos creando productos financieros, estamos regulando la portabilidad respecto de productos financieros. Tiene razón. Senador Galilea. Parece que lo acaban de decir, pero esta ley no reglamenta productos financieros, sino que la portabilidad de productos financieros. Por lo tanto, la oración final tiene que decir, asimismo el reglamento regulará de manera específica distintos tipos de portabilidad de productos financieros en caso de que sus particularidades así lo exijan. Pero tenemos que estar hablando siempre de portabilidad porque si no, ahí sí que nos metemos en un enredo. Ya, entonces, la propuesta es agregar distintos tipos de portabilidad de productos financieros. Es que no son distintos tipos de portabilidad, po. La portabilidad. La portabilidad. De los distintos productos financieros. Eso. Contenidos en esta ley. Contenido en esta ley, exactamente. Porque puede haber portabilidad de otros productos financieros que no están contenidos en esta ley. Y que tienen otras normas. Ya, y decir, asimismo, el reglamento regulará de manera específica distintos tipos de productos financieros en caso de que sus particularidades así lo justifiquen. La portabilidad de los distintos tipos. ¿Les parece? Álvaro tiene una propuesta. A ver, asimismo, el reglamento regulará de manera específica la portabilidad de los distintos tipos de productos financieros a lo que se refiere la presente ley, en caso de que sus particularidades así lo justifiquen. Repítala para que quede clara la redacción. Más fuerte, Álvaro. Más fuerte. Más cerca al micrófono. Sería, asimismo, el reglamento regulará de manera específica la portabilidad de los distintos tipos de productos financieros a que se refiere la presente ley, en caso de que sus particularidades así lo justifiquen. ¿Les parece escribir mejor la aplicación de la portabilidad? Porque uno se refiere a un solo proceso que incorpora muchos tipos distintos de productos financieros. Por ejemplo, en la misma portabilidad esperaríamos que esté el crédito consumo, el hipotecario, las tarjetas de crédito. Ya, entonces, ¿cómo quedaría la redacción que usted propone, Catherine? La portabilidad. Catherine, ¿cómo quedaría la redacción que usted propone? Asimismo, el reglamento regulará de manera específica la aplicación de la portabilidad sobre los distintos tipos de productos financieros en caso que sus particularidades así lo justifiquen. Sobre distintos tipos de productos financieros en caso de que sus particularidades así lo justifiquen. La portabilidad que se refiere a la presente ley. Sí. En caso perfecto. de... A ver, lea con esa enmienda a ver si suena coherente. Perdón. Senador Boe. Sí, solo un punto. Es que en el artículo 2, número 11, se define lo que se va a entender por reglamento de portabilidad o reglamento. Y se refiere a varios artículos. Dice, el reglamento se entenderá lo señalado en los artículos 6, 9, 10, 17. Entonces, en consecuencia, creo que si vamos a hacer esta modificación, habría que eventualmente incorporar el artículo al cual hace referencia el 2, número 11. ¿Ya?
Eso. A facultar a la Secretaría para hacer esa coordinación normativa, Perfecto. de las concordancias, la referencia y concordancia. Ya, Catherine, ¿puede leer la redacción con los cambios que se han propuesto? Ya. Asimismo, el reglamento regulará de manera específica la aplicación de la portabilidad. ¿Y qué había dicho usted, presidente? La aplicación de la portabilidad que se regula en la presente ley. ¿A qué se refiere la presente ley? Porque la preocupación del senador Arboe es que se regulara algo más allá de la ley. Eso es lo que planteó el senador Arboe hace un rato. Ya. Ya. Es que Entonces, asimismo, el reglamento regulará de manera específica la aplicación de la portabilidad sobre los distintos tipos de productos financieros que así lo justifiquen. No sé dónde meter la presente ley. la portabilidad que se refiere a esta ley. Ya. O la presente ley. La aplicación de la portabilidad a la que se refiere esta ley. Sí, porque la pretensión del senador Arboe es que eso pudiera ocuparse para regular otro tipo de portabilidad. Eso es lo que yo entiendo que planteó el senador Arboe. Sí, pero cuidado, porque más que la portabilidad que establece esta ley, acuérdense que la portabilidad que estamos regulando es la de determinados productos financieros, que se refiere en estos casos, me da la impresión, a créditos de consumo y créditos hipotecarios, ¿no? Más amplio. Lo que estamos aprobando es que la portabilidad opera para, por ejemplo, crédito, todo salvo las letras hipotecarias, que la senadora Rincón tiene un punto que en algún momento vamos a discutir de nuevo. Ya. Dije para Entonces, todos si los es productos así, financieros. Dije para todo. Por eso yo entiendo la presión que hace el senador Arboe, pero de repente estamos como no sé si hiperregulando, porque yo entiendo que un reglamento a la cual hace referencia una ley, se entiende que es respecto de esa ley y no de otra, y se entiende respecto de lo que regula esa ley y no otra. Entendiendo, claro, que el senador dice esto puede ser un bolsillo de payaso que se termina metiendo cualquier cosa adentro, y por eso insistimos en la mención a que se refiere a la presente ley. Pero yo creo que en general el reglamento al cual hace referencia una ley se refiere a esa ley, no a una materia distinta. Entonces ahí tengo mis dudas. A ver, lea de nuevo y vemos si agregamos a qué se refiere la presente ley o no, si es necesario o no es necesario. Ya, lo va a leer Pedro. Asimismo, el reglamento regulará de manera específica la aplicación de la portabilidad a que se refiere la presente ley de los distintos tipos de productos financieros, en caso de que sus particularidades así lo justifiquen. ¿Es necesario que se lea de nuevo la redacción? Ya, vamos entonces a proceder a votar. Perdón, senador Rincón, ¿quiere que se lea de nuevo? Sí, por favor. Ya, se va a leer de nuevo por Pedro. Asimismo, el reglamento... Pero perdón, presidente, ¿podemos leer cómo quedaría el artículo en general, no solo esa parte? Pues entiendo que hemos sacado cosas de aquí, entonces para ver cómo está quedando. En rigor estamos reemplazando el inciso propuesto por uno distinto. En el 23. Correspondería reemplazar el artículo completo. Ya, entonces, ¿cómo queda redactado? Por eso estoy haciendo la solicitud. Ya, léalo completo. Quedaría el reglamento de portabilidad. Un reglamento dictado por los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo regulará todos los aspectos necesarios para la correcta aplicación de esta ley, incluyendo materias tales como los requisitos y plazos de las modificaciones, comunicaciones o aceptaciones. Asimismo, el reglamento regulará de manera específica la aplicación de la portabilidad a que se refiere esta ley de los distintos tipos de productos financieros, en caso de que sus particularidades así lo justifiquen. Me dejó la duda, porque como arriba se menciona la presente ley, no sé si es necesario reiterar el inciso final, puede ser redundante. O sea, la aprehensión del senador Arboe ya está resuelta, porque dice que el reglamento es de la presente ley. Entonces yo le eliminaría la mención a la presente ley en el inciso final, porque está redundante. Entonces lea el inciso final sin esa mención, Pedro, y para saber, y eso es lo que vamos a votar. Asimismo, el reglamento regulará de manera específica la aplicación de la portabilidad de los distintos productos financieros,
coma, en caso que sus particularidades así lo justifiquen. Esa es la redacción propuesta. Vamos a someterla a votación. ¿Economía procesal o votamos? Pregunto. ¿Habría acuerdo de la comisión para...? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿habría acuerdo para la unanimidad? Sí. Unanimidad. Unanimidad, perfecto. Seguimos. Sí, entonces aquí también tenemos que hacer un punto, porque tenemos que llevarlo a las indicaciones que se han presentado, en el caso de que como ocurre ahora, porque el artículo 23 tenía una indicación del presidente de la República, era la 58. Entonces, las retiramos si sale más fácil, las que no son aplicables. No corresponde retirarlas, es necesario que esté. Se reformulan. Porque se va a entender aprobada con modificaciones con esta redacción, sustituyendo completamente el artículo 23. Ya. Si la retiran nos quedamos sin base para... Exacto. Ya, perfecto. Seguimos. Vamos al punto 4, que es el artículo 25. Sí. Presidente, si me permite. Sí, adelante, Catherine. Gracias. Nosotros, revisando el historial de esto, fue la CMF la que nos solicitó excluir las letras y los bonos hipotecarios, precisamente por lo que conversábamos ayer, que sus particularidades hacen que no sea operativa la portabilidad, porque no se sabe, como son documentos transables en el mercado secundario, no se sabe quién finalmente es el que tiene ese documento. Y en números, hablando de cuánto implican estos montos, para las letras hipotecarias, del monto total de créditos hipotecarios, solo representan un 1,2%. Y la última letra hipotecaria se hizo el crédito en diciembre del 2017. Después de esa fecha no se ha vuelto a otorgar un crédito con letras hipotecarias. Y respecto a los bonos hipotecarios, la CMF no tiene registrado bonos hipotecarios vigentes en el stock, por lo que probablemente sean cero al día de hoy. Y respecto a la otra excepción que estábamos estableciendo, que era la de los créditos sindicados, el senador Galilea nos pidió revisar, nosotros revisamos y efectivamente estamos de acuerdo con que la ley sí sería aplicable operativamente a los créditos sindicados, por lo tanto decidimos dejarlo fuera de las excepciones y ahora sí sería aplicable. Y que eso es la indicación que estamos introduciendo en el punto número 4. Senadora Rincón y después senadora Arboe. Perdón, gracias, presidente. A ver, para mí el tema de que sea 1, 2, 3, 5, 10 no es argumento. Y de verdad creo que no corresponde, porque si pudieran tener la posibilidad de acceder a un beneficio que estamos legislando, la verdad es que el que sean pocos no me parece argumento suficiente para dejarlo fuera. Y el segundo, estoy chequeándolo con mi equipo y por lo tanto mantengo la solicitud de que no se resuelva aún. Segundo. El tema de que no se sabe quién es el acreedor en este caso. Que es el segundo documento que da la CMF, entiendo de lo que dice Cali. No es la propuesta de Galilea, porque eso yo creo que hay de acuerdo, que fue acogido por el gobierno. Senador Arboe y después senador Galilea. Sí, a ver, yo quiero entender lo siguiente. Coincido con Jimena en el sentido de que el porcentaje que yo pedí ayer más bien era para saber cuál era el universo de créditos que hoy día estaban bajo la modalidad de letras hipotecarias. Y más allá de que sea argumento o no para excluirlo, a mí el argumento que me hace fuerza para excluirlos es que esto opera de la siguiente forma. Yo tomo un crédito hipotecario con letras y el banco sale al mercado a vender las letras. Y en consecuencia, esas letras pueden tener 1, 2, 3 o más tenedores en el tiempo. Y por tanto es muy difícil ubicar quién es el verdadero tenedor de esas letras. Entonces, dar la posibilidad de portar un crédito cuya titularidad puede haber pasado de muchas manos e incluso, digamos, con diferentes tipos de inversión, creo que es un poquito riesgoso. Eso es lo que yo creo, digamos. Ahora, tenía una consulta, solo por un tema de ignorancia personal, digamos, para que, a ver si el senador Galilea me puede explicar lo de los créditos sindicados. Yo eso no lo entiendo. Entonces, si fuera posible.
que se está eliminando la exclusión, o sea, van a quedar incluidos, que es la Claro, propuesta que hizo pero el quiero senador saber Galilea. cuáles son los créditos sindicados. Yo no los conozco. Sí, pero sería bueno que quería saber de qué Rodrigo estamos repitiera lo que explicó ayer respecto de esos créditos. Senador Galilea. Bueno, yo respecto de las letras hipotecarias no tengo duda de que efectivamente deban excluirse, no por cuántos tengan o no tengan ese tipo de créditos, sino que por la estructura misma de ese producto financiero. Yo ayer planteé que tenía la duda con los créditos sindicados, que son créditos que se le otorgan en general, son créditos grandes, y que por ser grandes ningún banco quiere asumir solo ese riesgo, por así decirlo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio inventado, hay que prestar 1 millón de UF, ningún banco quiere prestar 1 millón de UF, pero sí hay 5 que quieren prestar de manera conjunta 200.000 unidades de fomento. Y por tanto, ahí se arma un sindicato de bancos, por así decirlo, que ponen un representante único para que negocie, y ahí todos se entregan y se constituye la garantía, etc. Yo no veía un tema conceptual por el cual eliminar esto. Puede que tenga complicaciones, pero no veía un tema conceptual en ese tipo de productos para la portabilidad financiera. Y lo que yo le había pedido a Hacienda era que conversara esto con la CMF, que creo que son los que tienen, los que mejor saben de si es factible o no factible. Entre ayer y hoy día ya me han llamado varias personas para decirme que sería complejísimo incluir los créditos sindicados, pero más allá de lo que opinen algunas personas, a mí me gustaría la posición institucional de la CMF para no perjudicar el sistema de financiamiento de créditos sindicados, sino que por el contrario, ayudar a que este tipo de productos existan y que además sean portables si es que es posible. Entonces, me gustaría saber si la CMF, que pudo efectivamente hacer un análisis certero de este tema, para no equivocarnos en esta materia y no ponerle una traba a los créditos sindicados, sino que ayudar a que esto sea más profundo. Senador Arboe. Sí, entendiendo perfectamente la docta explicación del senador Galilea, me surge una duda. Si hay un crédito sindicado, es decir, que hay varios acreedores iniciales, y se establece la posibilidad de la portabilidad de los mismos, debiéramos establecer una regulación específica respecto de ese tipo de portabilidad que no la contiene este proyecto, toda vez que requeriría necesariamente que todos y cada uno de los coacreedores originales accedieran a que se produzca la portabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque de no quedar bien regulado, es perfectamente posible que se establezca como condición e incluso como condición de acceso al crédito sindicado o incluso como una cláusula de aceleración del pago de la deuda que alguien ejerza el derecho a la portabilidad, que son prácticas que los bancos han hecho en otras ocasiones con otras leyes que hemos dictado. En consecuencia, yo lo miraría con cierto cuidado, más allá, o sea, ojalá si la posición de la CMF se hace cargo de este tipo de situaciones, lo regularía, si no, sería muy cuidadoso porque podríamos entrar a perjudicar esa forma de crédito. Yo entiendo que y le voy a dar la palabra al senador Durán, que lo que regula esta ley es que el acreedor inicial no puede oponerse a la portabilidad, está obligado a cumplirla. Sí. Por tanto, el ámbito de aplicación... Pero, sí, Álvaro, pero una cosa, recuerda que cuando el Congreso Nacional... Hay que ver si en términos prácticos se puede hacer, que es otro tema. La ley de declaración de bien familiar, se estableció que los bancos estaban obligados. Y yo fui a mí me tocó, cuando firmé un crédito hipotecario hace unos años atrás, una de las cláusulas de aceleración era la declaración de bien familiar. En consecuencia, aquí lo que va a ocurrir es que los bancos técnicamente no se van a poder oponer, pero van a poner una cláusula de aceleración, que es la fórmula para que ninguna de las personas ejerza la facultad establecida en la ley. Cuidado con eso, porque la práctica así lo ha demostrado. Sí, pero la cláusula de aceleración, de todas maneras está regulado el pago anticipado a principios de los 2000, que establece como pago máximo adicional
3 meses, me parece, de... No, cuidado, la cláusula de aceleración es otra. No es el pago anticipado, que es el legítimo derecho a pagar. La cláusula de aceleración es una sanción que contemplan los acreedores hipotecarios cuando existe un aumento exponencial del riesgo del deudor y establecen ciertos casos en los cuales pueden acelerar el cobro total de la deuda. Aun cuando te falten 60 meses para pagarla, el banco tiene el derecho a decir, ¿sabe qué? Pero en estas condiciones la cobro completa. Pero del capital. A mí, el Banco Vice, a mí me puso una cláusula de aceleración si declaramos como bien familiar. Sí, pero en consecuencia, creo que es súper delicado eso. Pero es del capital. Es del capital, no es de los intereses. Pero da lo mismo, es la Bueno, pero ¿puedo explicar mi punto de vista? Es un crédito de 1 millón. Sí, yo entiendo el punto, pero... Llega y te digan, ¿sabe qué? Tú estás en el segundo mes de tu proyecto y te digan, ¿sabe qué? Yo voy a hacer la portabilidad. Ah, no, mire, ¿sabe que la cláusula que le pusimos cuando usted firmó los créditos originales establece la aceleración de la deuda? Así que empiezan a pagar 1 millón de UF al tiro. Pero ¿quién va a pagar 1 millón de UF? ¿Puedo explicarme? Mire. La portabilidad implica que se paga la deuda original. Por tanto, si hubiera una cláusula de aceleración y como está establecido el pago máximo de 3 meses de intereses, no más, no los 60 meses o los 244 meses si está no sé cuántos años, sino que máximo 3 meses, cuando yo ejerzo la portabilidad estoy diciendo yo a usted le voy a pagar mi deuda con un crédito que me va a dar otra institución. Por tanto, si se aplicara una cláusula como la que hace referencia el senador Arboe, de todas maneras solo me van a poder cobrar 3 meses máximos de interés, no más que eso. Por tanto, lo que se paga es el capital. Y la portabilidad es que yo pago capital contra capital. Me dan un crédito para pagar el capital con máximo 3 meses. Por tanto, esta cláusula de aceleración que implicaría cobrar intereses por 60 meses, por 244 meses, por lo que sea, en los hechos no es tal, porque está regulado a su vez que en los créditos de consumo creo que es máximo 1 mes de interés y en los créditos hipotecarios máximo 3 meses. Eso está regulado por ley desde el principio del 2000. Le voy a dar la palabra al senador Durana y después Catherine para que hable sobre este tema. El senador Durana. Yo quisiera hacer la consulta en relación a esta portabilidad financiera. Si es que, siguiendo el ejemplo del senador Galilea, 5 bancos concurren a poder financiar un crédito sindicado, si hay una compra de cartera de 2 de esos bancos, ¿no se sujeta a las normas de portabilidad o simplemente se sujeta a las normas que hoy día están vigentes en Chile? Sobre la pregunta del senador Durán y sobre lo que hemos hablado antes. Tiene la palabra. Gracias. Respecto a la posibilidad de aceleración, nosotros tenemos el mismo entendimiento que tiene el presidente, que si es que por ejercer la portabilidad, que justamente decirle, oiga, yo le quiero pagar a ustedes todos los acreedores iniciales, aunque sean 5, porque me conseguí el mismo financiamiento a tasas más convenientes con otros 2 acreedores, entonces les estoy diciendo, les quiero pagar. Entonces me da lo mismo que ellos ejerzan alguna cláusula de aceleración, porque lo único que están haciendo es decirme, le exijo que me pague cuando yo le estoy diciendo lo que quiero hacer es pagarle ahora. Entonces, no sería aplicable eso de la cláusula de aceleración, o al menos no le afectaría al cliente. Y segundo, si ejerce o no la portabilidad depende siempre del cliente. Entonces, al aplicarse esto a un crédito sindicado que dan 5 acreedores juntos un solo préstamo, si el cliente dice, yo quiero ejercer la portabilidad, va a tener que ser porque consiguió que otros acreedores se hicieran cargo de esa deuda. Supongamos que 3 acreedores logran hacerse cargo de esa deuda que antes tenían 5 y le ofrecen mejores condiciones. Entonces el cliente dice, yo quiero ejercer la portabilidad. Esos 5 acreedores no tienen derecho a decir, que nosotros no estamos de acuerdo, porque la portabilidad se ejerce incluso en contra de la voluntad del acreedor inicial, incluyendo a todos los acreedores. Por lo tanto, la portabilidad se ejercería, se le pagaría a cada uno de los 5 lo que le corresponde a cada uno con los fondos que provienen de los nuevos 2 acreedores. Entonces, se ejercería la portabilidad con los mismos mecanismos que se ejerce para cuando un crédito proviene desde un solo acreedor. Y también respondiendo a lo que decía el senador Durana, podría ser que la compra de cartera sea desde un banco
hacia dos acreedores distintos. Por ejemplo, yo tengo crédito de consumo con un banco y tengo un crédito hipotecario con otro banco. Podría venir un tercer banco y decirme, ¿sabe que yo le ofrezco portarse desde estos dos bancos, como usted tiene cuenta, a solo a mí, porque le hago esta oferta que es más conveniente? Y efectivamente ahí también podría hacerse el proceso de portabilidad de compra de cartera respecto a dos bancos en uno solo. Entonces, el proceso está definido de manera suficientemente amplia como para que se aplique a todos esos casos. Lo importante, yo creo, conceptualmente es lo siguiente, que es que la portabilidad implica un prepago, un pago anticipado, sobre la base de un nuevo crédito. Es un pago anticipado sobre la base de un nuevo crédito. La cláusula de aceleración lo que establece es el pago anticipado. Claro. Por tanto, en rigor, no tiene efecto práctico, salvo, como he señalado, los intereses que se puede cobrar adicionales conforme lo establece la ley. Por tanto, no altera ese punto respecto a lo actual. No se perjudica, al contrario, el cliente dice, yo quiero pagar. Ahora, si yo quiero pagar, puedo pagar con fondos propios o pidiendo un nuevo crédito. En este caso, pidiendo un nuevo crédito. Pero yo quiero prepagar, yo quiero pagar anticipadamente. Y por tanto pago el capital más lo que interese con el límite que establece la propia ley. La cláusula de aceleración es, usted paga ahora. Bueno, yo quiero pagar ahora. No, es que la cláusula de aceleración dice que pague inmediatamente. Bueno, sí, es precisamente lo que yo quiero hacer. Entonces no hay contradicción entre la cláusula de aceleración y el prepago. Al contrario, coincide la voluntad. Ahora, efectivamente, si el cliente se arrepiente, el banco no lo puede obligar, no le puede aplicar cláusula de aceleración alguna. Si el cliente dice, ¿sabe qué más? ¿Verdad? No prosperó el nuevo crédito, me mantengo como estoy. En el caso de la declaración de bien nacional, familiar, al cual hacía referencia el senador Boe, es distinto. Porque ahí, efectivamente, el banco dice hay un mayor riesgo. Yo en esto no quiero justificar al banco, al contrario, yo estoy con el senador Arboe en este punto. Pero claro, el banco dice, como hay mayor riesgo y bien familiar, entonces, veamos, hay una cláusula de aceleración establecida en el contrato. Porque no voy a poder hacer efectiva la garantía, ese es el argumento del banco. Ya, pero ese es otro tema, pero es que ahí no hay prepago. En este caso, si el banco, por decirlo de una manera, este cliente se nos va a ir, perjudiquémoslo, exijámosle que pague ahora. El cliente va a decir, pero si eso es precisamente lo que yo quiero hacer, pagar ahora. ¿Y cómo lo voy a hacer con un nuevo crédito? Entonces no se produce esa contradicción en este caso, como consecuencia de la portera. Senador Arboe. Oye, no, solo una consulta para no cometer errores, porque, como digo, aquí probablemente el senador Gaviria conoce más ese tipo de estructura y Catherine también. ¿Y por qué no oficiamos a la CMF pidiendo la opinión formal respecto de estos puntos en relación con este tipo de créditos? Yo digo, para no cometer errores, igual no lo vamos a despachar hoy día, entonces podríamos oficiar, cosa que ellos por escrito nos devuelvan, porque para no cometer un error que después nos puedan sindicar, como que quedó mal la ley y cometimos un error y se afectó a los créditos sindicados, que son los créditos más grandes, ¿no? Preguntémosle por escrito, ¿no? Está tan de moda esto que las leyes quedan mal, pero a propósito de lo que ocurrió con los permisos de circulación, pero hoy día leí en el Mercurio que quedó mal la ley de la aplicación del seguro de cesantía. Y no es que quedó mal, es que hubo un senador que propuso que quedara como está. Y diputados votaron a favor de eso y después la Cámara plantean que quede de manera distinta. Pero en ese caso, no es ex profeso, se votaron dos alternativas con los efectos que tenían esas dos alternativas. Que es distinto a lo que ocurrió en el permiso de circulación. Porque leí una noticia en el Mercurio donde da a entender que esa ley quedó mal. Quedó mal desde el punto de vista de la justicia. Y en el diario Financiero, hoy, titula una nota respecto al tema de las dietas parlamentarias, dice, otra ley mal hecha, los errores que puede tener la ley el proyecto de ley de dietas parlamentarias. Y esa ley no quedó mal. No es que la ley esté mal hecha, es que el proyecto despachado por los diputados es una vergüenza. No, ya, pero está bien. Pero sobre este otro tema, no es que la ley quedó mal hecha. Hubo un senador que dijo, se paga solo salud, y otro dijo, se paga todo. Y fueron dos tesis y ganó la que se paga solo salud, y los diputados ahora quieren que se pague todo, y probablemente aprobemos que se pague todo. Pero en este caso no hay incoherencia en la elaboración legislativa, porque quien hizo la propuesta la hizo ex profeso. Este es el efecto que va a haber, que es distinto al caso de los permisos de circulación, para que quede claro. Ya, senador Durán y después senador Galilea. Senador Durán, ¿usted había pedido la palabra? No, ya, senador Galilea. Sí, presidente, yo también voy a reforzar lo que acaba de decir el senador Arboe. Los créditos sindicados pueden tener complejidades
puede traer complejidades que desconozcamos, por la manera en que se fondean, por la magnitud que tienen, en fin, por eso yo, antes de tomar una decisión final en esto, preferiría una respuesta bien, absolutamente formal de parte de la CMF, simplemente eso. Entonces, mira, hagamos lo siguiente. Senadora Rincón, y después yo doy una propuesta. Yo reitero lo que sostuve ayer, más aún con la discusión que tenemos hoy día. Creo que este artículo tiene que ser súper revisado y bien fundado. El tema, insisto, del porcentaje o de los casos no es argumento. Resguardémonos. Creo que tenemos que ponerle, aunque nos demoremos un poco, tenemos que ponerle seriedad a esto por las implicancias que tiene. Y la demora no será, no sé, más allá de 1 o 2 sesiones. Ya, propongo lo siguiente, que oficiemos conforme lo propuso el senador Arboe y pidámosle a Catherine que haga las gestiones para que ojalá nos respondan antes del próximo martes. Porque esto es un tema en el cual ya tiene, ya hay una postura, de hecho Catherine hizo la consulta telefónica que nosotros le pedimos que hiciera ayer y tengo entendido que ratificó por parte de la CMF esta postura, pero que la manden por escrito. Y esto es una página, si no hay una minutita simple respecto de las exclusiones propuestas, incluidos los créditos indicados. Los fundamentos para ello. ¿Por qué sería inaplicable este procedimiento para estos instrumentos? Y al revés, ¿cuáles serían los argumentos para que no queden afuera? Sí, pues. Bueno, pero queden en su postura. Si son parteros que queden dentro, fuera, y cualquiera de las dos hipótesis, ¿por qué? ¿Ya? Ya, seguimos. Entonces vamos a dejar pendiente esta... Este es el artículo... 25. El número 4. 25. Ya. Vamos al número 5. Lo que pasa es que también está referido a lo mismo. A ver, Pedro, pues... O le damos la palabra a Catherine. Catherine. Sí, está referido a lo mismo. Sobre el número 5 de la minuta. Tiene que prender el micrófono, lo tiene apagado. Ahí sí. Esta a lo que hacía referencia es que si se dejan fuera los créditos hipotecarios con bono y con letra, y si se llegaran a dejar afuera también los créditos sindicados, aquellos acreedores que otorguen este tipo de crédito, antes de dar el crédito deben explicitarle al cliente que estos créditos no son afectos a la portabilidad, para que el cliente sepa antes de firmar el contrato. A todo esto, una pregunta, a lo mejor ya está hecho. ¿La portabilidad es renunciable o no, según esta ley? No lo recuerdo. Bueno, pues uno puede hacer la solicitud de portabilidad y en el camino dejarla le hacen las ofertas de portabilidad y si no, pero es renunciable a priori. O sea, si yo firmo un contrato de un mutuo hipotecario, yo creo que hay que hacerla irrenunciable. Una cláusula que dice que ¿es posible o eso es objeto ilícito? Sería ilícito, entendemos. Yo creo que hay no que establecer la irrenunciabilidad a priori. Después, después el cliente puede... ¿Cuál fue la pregunta de Rodrigo? Si la portabilidad era irrenunciable o no. Es decir, si en un contrato de crédito se puede establecer por parte del banco, decir, y el cliente, el acreedor renuncia a la portabilidad. Yo creo que hay objeto ilícito por 2 razones. Porque va en contra de la norma expresa en materia legal para el prepago, que son normas de orden público y por tanto que no pueden ser modificadas por la mera voluntad de las partes, que es la norma general. Y la portabilidad es un instrumento para aplicar las normas respecto del prepago, que son normas de orden público, por tanto que no pueden ser modificadas por las partes. Ahora, si es necesario, podemos expresamente establecer aquí la irrenunciabilidad, si se quiere un recuerdo adicional. Pero a mi entender es irrenunciable. Cuestión distinta, a priori, tú dices no decía no ejercerla. ¿Ah? Yo creo que un buen punto el que se señala y compartiendo que es irrenunciable, tengo la duda de que si no queda expreso... ¿Por qué digo lo siguiente? Porque el prepago es irrenunciable. El prepago está establecido en la ley, son normas de orden público, los bancos no pueden modificarlas en sus contratos, y ni porque está claro que el cliente firma sin leer lo que firma, y por tanto son casi contratos de adhesión. Los bancos no pueden establecer cláusulas en donde
prohíben el prepago. Porque de establecer cláusulas que impiden el prepago podrían atar a una tasa excesiva en un momento complejo económico a un cliente por décadas. Y a mi entender esas son normas de orden público y por tanto no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Ahora, si es necesario decirlo expresamente, pero a mi entender la portabilidad es el instrumento a través del cual se hace posible, se facilita el prepago. Y el prepago es irrenunciable en la legislación actual. Y son normas de orden público. No sé si Catherine comparte este punto de vista. Sí, compartimos plenamente eso. Además, la portabilidad facilita que yo contrate productos con un proveedor, viéndolo de forma más amplia. Lo único que hace es facilitar el proceso de contratar productos con un proveedor y cerrar productos con el otro. Entonces, si yo renuncio a la portabilidad, también estaría renunciando a la posibilidad de darle término a esos productos. Entonces, entendemos que no es irrenunciable, que no es renunciable bajo ningún punto de vista. Renunciable, eso estábamos diciendo al revés, que no es renunciable. Sí, no se puede renunciar, sí. Ya, vamos a quedar aquí porque se cumplió la hora de la sesión. Tenemos sesión el próximo martes. El próximo martes podríamos tener la misma metodología, que es ver los artículos que están pendientes y ver si es que hay modificaciones en su redacción. Y vamos a oficiar hoy día a la CMF, alguna otra institución a la cual haya que oficiar por este tema. Senadora Rincón. Principalmente la CMF. Senadora Rincón. No, perfecto, presidente. Solo veamos cómo estamos sobre este punto de la irrenunciabilidad, que veamos que quede salvaguardado en las normas generales. Ya. Estamos claros. Entonces, estamos convocados el próximo martes a las 9 de la mañana y ahí seguiremos. Yo creo que nos quedan como unas 3 o 4 sesiones por lo menos. Oye, aunque se vea como parte interesada, pero quizás la Asociación de Bancos podría opinar, sabiendo que puede ser parte interesada, pero puede tener algún aspecto de ello atendible. Si es que les parece. Sí, el senador Regalía propone consultar también a la Asociación de Bancos sobre este punto. Yo pasa que en ese caso, más que por escrito, quizás una de esas lo que se puede hacer es que en la próxima sesión conectemos a la Asociación de Bancos para poder contrapreguntar. Y el Banco Central, que también regula bonos, igual que la CMF, podríamos escucharlo. Además, tratando de opinar el presidente del Banco Central sobre todo tipo de cosas que yo creo que podrá opinar aquí también. Está bien, el presidente del Banco Central no molesta. No. Nada. Se está excediendo. ¿Vas a solidarizar con Carlos Montes, más así? Ahora, todos estos proyectos, la CMF y el Banco Central ya lo vieron. Entonces, ahora lo que estamos pidiendo es que por escrito pide que te den la grabación de la sesión de especial de ayer. Ah, no la vi. ¿Se enojó? Ya, Mucho. entonces, a ver, la propuesta del senador Arboe es oficiar a la CMF, acordado. La propuesta del senador Galilea a la Asociación de Banco, acordado. Y la propuesta de la senadora Rincón al Banco Central. Habría acuerdo. El mismo oficio, la misma pregunta para los tres. ¿Alguien más? No, pero espérate, lo que proponía respecto a la Asociación de Banco quizás es más interesante o juntarlo, lo que decía el senador Arboe, Sí, que lo escuchan. de hacer los que participen, que se enchufen en la próxima sesión del martes, cosa poder preguntar y contrapreguntar y tener una conversación más abierta y pública con ellos. ¿Pero sobre todos estos puntos o sobre solo este punto? Porque la pregunta es si la Asociación de Banco participa activamente. Sobre las exclusiones. Ya, porque la pregunta, porque si participa en el debate de todo el proyecto, la pregunta es, bueno, entonces tenemos que invitar a las asociaciones de usuarios, consumidores, etcétera, para que exista el... Solo sobre las exclusiones. Solo sobre exclusiones. Ya, entonces se plantea que no baste el oficio, sino que sería bueno que además estuvieran en la sesión. ¿Eso es lo que está planteando el senador Galilea? ¿Va a entender bien su propuesta? ¿Ah? Es Era además, una sugerencia del senador Arboe que a mí me pareció sensata. Ya, ¿además del oficio o en vez del oficio? Para que veas la transversalidad de esta comisión. ¿Además del oficio o en vez del oficio? Pregunto. Para Senador ver lo que vamos a Arboe, ¿usted abordar. qué opina? ¿Ah? ¿Además o en Yo vez? creo que es además. Además. Ya. Que quede constancia por escrito. Estoy de acuerdo. Sobre ese punto yo me voy a abstener. Pero hay acuerdo de la comisión.
Ya. Gracias. ¿Qué pasó? Se abstuvo. ¿En comité de emergencia? Sí, no, que yo entiendo que el oficio es suficiente o la acción es suficiente, pero bueno. ¿Ah? Sí, pero está bien, pero no es un tema de fondo. ¿Cuándo No nos es un tema de volvemos a fondo. juntar, presidente? El martes a las 9 de la mañana, eso es lo que habíamos acordado. El senador Durana se aburrió, parece. Porque... Sí, ¿estamos? Oye, muchas gracias. Ya, Están haciendo estupendo. Pero Pedro va a decir algo antes de Sí, cerrar. es que también, no sé si en el punto quinto, es que este artículo indique que el proveedor que otorgue los mencionados créditos debe informar al cliente sobre esta excepción antes de la celebración del... El proveedor que otorgue los mencionados créditos debe informar al cliente sobre esta excepción antes de la celebración del respectivo contrato. Quizás esa norma debería llevarse a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, porque es una norma más bien relacionada con todas las materias que en su momento se conoció como CERNAC financiero, las informaciones del proveedor al cliente. Eso, una sugerencia. Yo tengo mis dudas prácticas, pero bueno, pero esa norma va a estar supeditada a que haya exclusiones. Si hay exclusiones, tiene que haber una norma en que se informa previamente al cliente de que ese crédito, esa modalidad de crédito, está excluido. Exacto. No va a ser objeto de portabilidad. ¿Cómo opera el prepago en el caso de los mutuos, de las letras de crédito? En el caso de las letras de crédito, Sí. lo que se hace es un sorteo, porque las letras tienen distintos cortes, como que de un mismo crédito salen como 30 letras. Entonces, lo que se hace es un sorteo de a cuáles letras se les va a pagar. Entonces, hay un sorteo que se publica y ahí yo sé como tenedor de la letra que me tocó en el sorteo que me prepagaran a mí, pero no está directamente asociado a un crédito hipotecario. Está bien, pero eso habría posible la portabilidad en ese caso. Porque hay prepago. Es por la complejidad que tiene operativa de seguir la letra, pero... Pero si la modalidad que es para el prepago del sorteo, y esta es una forma de prepago, ¿por qué no podría aplicarse? Pregunto. Podríamos ver dónde está regulado el sorteo y si se hace aplicable esta norma específica. A propósito de lo que planteó la senadora Rincón. Porque yo entiendo que como el titular revisar. no sabemos quién es, pero hay prepago en el caso de la letra de crédito. Sí, hay prepagos en las letras. Ya, habiendo prepago puede haber portabilidad. Y se podría aplicar la misma normativa. Pregunto. Sí, podemos revisar dónde está específico regulado esto del sorteo, que sé que se hace en la práctica. Ya. Senadora Rincón, no sé si escuchó lo que acabamos de hablar. No te quería interrumpir, pero te lo mandé por escrito porque me preguntaban de mi equipo cómo vamos a hacerlo para las indicaciones. Vamos a seguir en esta modalidad que lo tenemos en otras comisiones, por cierto, que vamos incorporándola en la discusión del texto. Sí, sí. ¿O vamos a tener que abrir un plazo? No, yo como tenemos urgencia, y yo creo que esta metodología nos ha permitido, de hecho las normas que hemos ido aprobando han sido unánimes. Por eso, pero digamos, si hay algún tema que nosotros queramos incorporar, que lo vayamos discutiendo, incorporando en la discusión, lo vayamos... Cuando veamos el artículo respectivo, se hace el comentario y vemos si el Ejecutivo tiene disposición y sea de acuerdo a la Comisión. En caso que no fuera así, podríamos abrir un plazo de indicación adicional. Pero yo creo que con las indicaciones que tenemos podemos perfectamente, es más práctico y operativo. Sí, yo lo hago en infancia, lo hemos hecho, en la ley de garantía y de servicio, que a todo esto, presidente, le pido que esté atento en Hacienda porque debería llegar el informe hoy día. Perfecto. Y las vamos incorporando y discutiendo en la comisión sobre bueno, la pero marcha. yo planteé el tema a propósito de las letras de crédito, a propósito del prepago. Entonces ahí, bueno, pero acá hacemos la consulta y el próximo martes tenemos la sesión Catherine sigue además, presidente, en el WhatsApp nuestro para efectos de las consultas y eso de la Comisión de Economía. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Gracias.